¿Cómo les va? Bienvenidos. Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. Primer titular, le mostramos los éxitos económicos de Bolivia, que está presente en un evento internacional. Ya le vamos a contar más cómo se dio esta visita, objetivos, metas que se está trazando el país sudamericano. Y además les decimos Brexit al rojo vivo. Theresa May ya está en contacto con autoridades europeas buscando prorrogar la fecha de salida de la Unión Europea. Hay una fecha límite, hay un tope, es el 12 de abril. Vamos a ver qué consigue May con estas negociaciones. Y hoy vamos a analizar qué es lo que pasa en Alemania con su producción, con los hechos que justamente generan esos números tan altos de la locomotora alemana. Vamos a ver si eso también a lo interior, en lo local, trasciende y redunda en beneficios para sus habitantes. En Dubái, el ministro de Exteriores de Bolivia, Diego Pari, resaltó la proyección económica de su país. El alto funcionario destacó que su nación ha salido desde abajo, por lo cual se siente satisfecho de representarla. Esto dijo. Declaró también el funcionario que los empresarios que están participando en un evento anual quedaron sorprendidos por los avances económicos, políticos y sociales de Bolivia en los últimos 13 años. Este evento se da en Dubái. El presidente Evo Morales es el único presidente latinoamericano invitado a esta cita internacional. Expuso allí aspectos fundamentales de la agenda del Bicentenario 2025. Actividades agropecuarias, hidrocarburíferas, energía y minería están descritas en ese espacio de trabajo. Recordemos que Bolivia se ha convertido en líder de crecimiento económico con un promedio de 4,9% de su PIB y que redujo pobreza extrema de 38,2% que había en el 2005 a 15,2% en la actualidad. Además, en Argentina, para apoyar el proyecto de ley de góndolas, cooperativistas, empresarios nacionales y productores fruti-hortícolas montaron contra las rejas del Congreso argentino un mini mercado. Así mostraron la producción cooperativa que no llega a las góndolas. Por eso a esta acción le llamaron gondolazo. Estuvieron frente al Congreso Juan Grabois y el dueño de Maxi Consumo, Víctor Fera, presentándose también en diputados un proyecto para evitar que las grandes empresas impongan precios abusivos a los productos en los supermercados. Una propuesta que busca que estén obligados a ofrecer estos mecanismos de comercio, a ofrecer productos de 5 proveedores por cada rubro, como mínimo, para que exista la competencia. Y a su vez este plan de trabajo plantea que ningún grupo empresario ocupe más del 30% del espacio por góndola y que se garantice un piso a la producción nacional. El proyecto fue elaborado por Fera, retomado por el Frente Patria Grande, que agregó un artículo para que el 5% de las góndolas sea destinado a la venta de productos de las cooperativas de trabajo. En medio de esta crisis económica que vive Argentina, surge también un nuevo negocio. En lo que se refiere en el sistema financiero del país, aparecen ahora los prestamistas digitales. ¿De qué se trata? Mírenlo. Los ahorros de los argentinos menos ricos están repentinamente en la demanda de un nuevo grupo de prestamistas, conocido como bancos digitales. En esa línea, plataformas como Willow Bank ofrece a sus clientes en principio una cuenta de ahorros y una tarjeta de débito. Asimismo, le otorga a su clientela una tarjeta de crédito que es recargable. Se saca una selfie, una foto del documento, el sistema compara la selfie personal con la foto del documento para acreditar la identidad. Mientras tanto se va haciendo un análisis crediticio de la persona y se lo califica para ver si obtiene de inmediato un préstamo o si obtiene una tarjeta de crédito. Pero a todos los clientes le damos, en principio todos van a tener una caja de ahorro y una tarjeta de débito. Y ahora con este nuevo producto al que hacía mención recién, también van a tener la posibilidad de tener una tarjeta de crédito que sea recargable. Willow Bank, como banco digital, otorga intereses por el dinero de los clientes, vital con una inflación anual de alrededor del 50%. Asimismo, la plataforma ofrece a sus clientes tarjetas de crédito con límites más altos que los que ofrecen los bancos, pero con tasas de intereses más altas. Problemas por ahora, la verdad que no tuve. Yo lo estoy usando para transferir ahorros, me dieron una tarjeta de crédito con mayor límite que otros bancos me ofrecían, la tasa más alta para plazo fijo
Así que por ahora lo estoy probando para eso y la verdad que me viene funcionando bien. Willett Bank, como nuevo prestamista digital, promociona su fácil acceso y otorga interés por el dinero de los clientes, vital con una inflación anual de alrededor del 50%. En 6 meses de operación, Willett Bank ha trabajado para 25.000 clientes. Se espera que llegue a los 100.000 para finales de año y alcance los 300.000 para finales del 2020. ¿Cuál es la primera repercusión aquí? Aquí mismo en el estudio. Está muy bueno eso, sí. Ahí hay muchas cosas para decir. Primero, que a río revuelto hay que ver quién es el pescador que levanta la ganancia. Ya con esa frase sé que va a entender. Luego, hay que ver operativamente qué regulaciones se encuentra. ¿Por qué? Porque van a pasar a competir contra los grandes bancos. Recuerden que Argentina viene de un corralito en el 2001 y que el poder financiero allí ejerce gran presión. Hay que ver de lado y lado qué consiguen. Pero luego, hay otro punto sumamente importante. Esta gente lo que está haciendo es agarrar un nicho de las pymes y hasta de los trabajadores que están en la informalidad laboral. Ese sector, el de la informalidad, ¿sabe cuánto representa del PIB en Argentina? Más del 18%. Allí entonces los datos y una primera inmersión en eso que ya está ocurriendo, que ya pasa en el terreno de la realidad argentina. Luego, cruzo la frontera y me voy a Chile. El gobierno nacional está estancado porque hay planes en el país se considera como una de las economías más emergentes de la región, pero si desde el gobierno manejan planes neoliberales pasan estas cosas. Miren esto, es un tuit, lo sube a la red social Twitter Alexis Escobar, un usuario que no conocemos, lo que estamos haciendo es replicar justamente la información. Tómense el tiempo porque cada una de las barras hay que leerlas, si no, no se entiende el tuit. Dice Alexis, Chile se estanca y desmorona lentamente. Según la clase política, la culpa es de los estudiantes, mapuches, jubilados, vendedores ambulantes, pescadores, feministas, pobres, ecologistas, los sindicatos de Chávez, Corea del Norte, Cuba, nunca de ellos mismos. Obviamente Alexis está escribiendo con sorna, ¿no? Culpa de cualquier otro menos de quienes toman las decisiones en Chile. Fíjense qué es lo que pasa en el país. Tienen 11 pilares dictatoriales de la dictadura de Pinochet aún vigentes y esos pilares son los que sostienen el modelo chileno. ¿Por qué digo esto? Fíjense el plan laboral, es del año 79. Fíjense el sistema tributario, es del 74 al 84. El sistema tributario en Chile es muy complicado. Ha tenido una reforma, pero nada que da resultados. Sistemas de salud del año 81, al igual que la desnacionalización del cobre. Del 84 parte uno de los pilares que es el punto de fomento forestal. Del 81 el sistema de jubilaciones privadas que tanto reprimen las autoridades a quienes van a las calles justamente a pedir que cambie ese sistema de jubilación privada para ser estatal o que el Estado tenga mayor acompañamiento porque después que pagan una jubilación privada, cuando van a cobrar, cobran menos del mínimo. Del 74 es la privatización y el abandono del sector de la educación, a pesar que Bachelet tanto ha prometido, hasta ahora no ha logrado resultados. Del 75 al 86 tienen el sistema bancario, con todas sus leyes en funcionamiento, 75. Del 79, subcontratación. Del 81 es la privatización del agua y del 80 la constitución política. ¿Qué creen ustedes? Allí puesto entonces el punto para el debate. Inflación en Colombia se aceleró a un 0,43% en marzo, conllevando al aumento de los precios de los alimentos, de las bebidas no alcohólicas, de los servicios de agua, de luz, de electricidad y de gas. Información que aporta el propio Departamento Nacional de Estadística. La cifra se ubicó por encima del 0,30% que esperaban los analistas en un reciente sondeo, pero por debajo del alza de los 0,57% durante el primer trimestre. El índice inflacionario acumuló un alza del 1,62%, superando el 1,58% del mismo periodo del año previo. Siempre recuerden que se compara igual periodo de año anterior. Sí, estamos dando datos de primer trimestre de 2018 comparado con el 2019. En marzo de este año,
precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,95%, los precios de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0,67%. Si voy a materia de salud, subieron 0,15% en marzo, 0,38% el transporte y educación 0,03%. Pero ¿qué pasa aquí? Uno lo ve así y dice es muy poquito. Yo los invito a que revisen a ver cuánto aumentaron en paritarias el sueldo de los trabajadores. Así entonces nos preparamos a una primera pausa. A la vuelta vamos a decir, el Brexit está al rojo vivo. ¿Por qué? Porque yo le conté en titulares que ya Theresa May está en contacto con funcionarios europeos para tratar de prorrogar la fecha de salida de su país del Reino Unido. La fecha tope establecida es el 12 de abril. Líderes de la Unión Europea expresaron este martes 9 de abril estar dispuestos a dar otra prórroga al Brexit siempre y cuando la ministra Theresa May presente un plan claro, así lo han llamado. Ministros de 27 países que permanecerán en la Unión Europea deben decidir el miércoles por unanimidad si conceden o no a Reino Unido esta nueva extensión de fecha hasta el 30 de junio, tal como lo ha pedido el gobierno londinense. May tiene que revelar un plan con claridad para decidir si le van a dar o no la prórroga, y allí tienen un verdadero problema porque May a lo interno tiene múltiples señalamientos. Ya vamos a ver al jefe de la bancada opositora, Jeremy Corbyn, dar también su opinión. Hemos dicho que el 12 de abril es la fecha clave. Y aunque el ministro de Finanzas, Philip Hammond, dijo que el gobierno no tiene líneas rojas en estas conversaciones, aún resuenan estas declaraciones del opositor Jeremy Corbyn. Bueno, estoy esperando a que se muevan las luces rojas y hemos tenido 2 reuniones esta semana. Uno con el primer ministro y otra reunión con Rebecca Locke-Bailey y Keir Starmer, celebrada con Lidington y el equipo. Eso fue más una discusión técnica sobre la naturaleza del futuro acuerdo de relaciones, así como con el acuerdo de retiro, que tiene muchos problemas y muchas fallas, como señalamos en el Parlamento. La prioridad clave es evitar salir de la Unión Europea sin acuerdo, debido a una interrupción que podría significar para la industria y las cadenas de suministro, y estamos decididos a asegurarnos de que no haya problemas de aplastamiento sin un acuerdo. Después que Rusia decidiera aumentar sus reservas en oro y dejar su dependencia del dólar, China, la segunda economía más grande del mundo, tomó igual iniciativa a aumentar sus reservas del precioso metal. En marzo del año en curso, el Banco Popular de China aumentó sus reservas de oro en 0,36 millones de onzas, hasta situarlas en 60,62 millones de onzas. En concreto, el mes pasado el gigante asiático compró 11,2 toneladas de oro. Con este resultado ya son 4 meses consecutivos en los cuales Beijing compra el metal precioso. En diciembre pasado adquirió 9,95 toneladas de oro, mientras que en enero y febrero la compra fue de 9,95 y 11,8 toneladas respectivamente. Hoy en día China es el mayor productor y consumidor de oro en el mundo. Solo al cierre del mes de febrero contaba con un valor de oro acumulado de unos 79.500 millones de dólares. Fíjense, mes de mayo se decidirá si OPEP continúa la extensión sobre recortes de suministro de petróleo. Así lo dio a conocer el ministro de Arabia Saudita durante un foro este lunes. El ministro de Energía, Khalid Al-Falih, expresó durante un foro de negocios que sería prematuro decir si existía unanimidad entre la OPEP para extender recortes de crudo. Los precios del petróleo han subido a su nivel más alto en 5 meses en medio de temores de que se desate una nueva guerra civil en Libia, que afectaría, si eso pasa, el suministro en la región. El jueves, recordemos que estalló una ofensiva en Trípoli, el crudo se acerca a los $71 por barril, según el diario británico The Telegraph. Creo que el Comité Ministerial Conjunto de la OPEP y no OPEP será un punto de decisión clave porque seguramente para entonces sabremos dónde está el consenso. Y lo que es más importante, antes de pedir un consenso, sabremos a dónde apuntan los fundamentos. Así que creo que muy probablemente vaya a ser una llave. El ministro Al-Falih también agregó que el mercado está en camino de rebalancearse al tiempo que Rusia, que está recortando producción en conjunto con OPEP, dijo que esos recortes se mantendrían al menos hasta junio,
cuando los próximos pasos de Washington para bajar exportaciones de petróleo de Irán y Venezuela sean más claros. Queremos estabilizar el marketing y mantenerlo estable. Creo que estamos llegando a una etapa en donde los inventarios comienzan a estabilizarse y disminuyen, pero aún está muy por encima de lo que yo consideraría un nivel normal. Siguiendo ese pulso, a la vuelta vamos a ver qué está pasando en Alemania, la locomotora y el movimiento de su producción. Ya lo tenemos listo, ya vamos. Vamos a empezar a ver esta situación. Luego vamos a revisar cifras de comercio exterior alemanas. Ese es el punto que planteamos ahora. Alemania, desempleo en mínimos históricos. Cuentas públicas saneadas, dicen los funcionarios. Una notable estabilidad política. Por esto es que todos, cuando hablan de Alemania, lo ven como un modelo a seguir. La cuestión es que la locomotora tiene ya tradicionalmente un modelo muy claro. Exporta demasiado, importa muy poco. Emmanuel Macron lo ha criticado más de una vez y ha dicho esto es insostenible para la eurozona. Y también para ustedes. Pero primero vamos a ver cómo se dan esos números, comercio exterior y luego seguimos. Cuando Angela Merkel alcanzó la Cancillería en 2005, la economía alemana emprendió un vertiginoso ascenso hacia la recuperación. Aumentó el crecimiento económico, bajó el desempleo y aquella Alemania que hasta entonces era vista como la enferma de Europa, se convirtió en un país modelo. Años más tarde, el estado económico alemán ha cambiado mucho. La economía germana se reorientó a la exportación de una forma aún más pronunciada de lo que ya era. Entre los años 2000 y 2010, la contribución de las exportaciones al Producto Interno Bruto pasó de un 30 a un 50%, dato que algunos expertos aseguran que muestra al menos dos puntos flacos de la economía alemana. Por un lado, la debilidad de su demanda interna. Por otro, su dependencia extrema de mercados a los que exportar y, en consecuencia, de lo que sucede en el resto del mundo. El que fue visto como modelo a seguir parece que empieza a convalecer. Según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, las exportaciones del país sumaron en noviembre pasado 116.300 millones de euros, cifra que supone un descenso del 0,4% respecto a octubre de 2018, aunque se mantuvieron estables en términos interanuales, teniendo como principales sectores de exportación la industria automotriz, de maquinarias, de equipos electrónicos y medicamentos. Mientras que las importaciones experimentaron una caída mensual del 1,6% hasta los 95.700 millones de euros, un 3,6% por encima del dato de un año antes, alimentando así el temor a que la mayor economía europea entre en recesión técnica. La balanza comercial alemana arrojó un saldo positivo de 20.500 millones, por debajo de los 23.800 millones del año anterior. Estos datos fueron publicados un día después de que se conociera que la producción industrial de Alemania registró en noviembre de 2018 una caída del 1,9% respecto al mes anterior, cuando ya había bajado un 0,8%, lo que representa el mayor retroceso mensual del dato desde el verano de 2015. Resultado que ha llevado a muchos a decir que el antiguo motor de crecimiento de la economía alemana sigue perdiendo tracción. Las señales de alerta se activaron en el primer mandato de la canciller Angela Merkel. Las empresas alemanas, por ejemplo, se han destacado durante mucho tiempo por su innovación, medidas por el número de patentes registradas en Estados Unidos, pero para 2007 las empresas coreanas ya las habían alcanzado. Ahora registran casi el doble del número que sus homólogos alemanes, gracias a las enormes inversiones en educación e investigación. China también ha ido ganando terreno, uniéndose a Corea en reivindicar el liderazgo tecnológico mundial. La industria automovilística es un ejemplo de cómo Alemania está perdiendo su ventaja. El país ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación formidable por su calidad, rendimiento y estilo, pero eso podría estar cambiando. En un escándalo que crece cada vez más, los reguladores estadounidenses y europeos detectaron que empresas alemanas manipularon las normas de emisión de sus vehículos
vehículos diésel. Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener para sus modelos en la fecha límite la certificación relacionada con la nueva norma mundial de prueba de gases de escape de automóviles que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre. Fíjense esta publicación ahora a continuación. Alemania reacciona con frialdad a la carta de Emmanuel Macron. A solo 3 meses de los comicios europeos, este artículo está fichado en marzo de 2019, Macron ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos europeos que Berlín acoge con cierta indiferencia. Macron lo que está diciendo, casi al final lo van a tener, el presidente pide que el Brexit sirva de lección a todos y llama a salir de esa trampa para dar un sentido a las próximas elecciones europeas del mes de mayo. Hay otra trampa, ha dicho él, la del status quo y la resignación. No podemos ser los sonámbulos de una Europa lánguida. En latinoamericano, en idioma fácil, Macron lo que le reclama a Merkel es que siempre Alemania se corta sola, que Alemania vende y vende a la Unión Europea sus productos y que no importa. Importar, en este caso, no es debilidad o no es un defecto que le esté marcando Macron a la máquina exportadora por excelencia, sino lo que está apuntando es a la debilidad de sus importaciones. Y ahí sí las autoridades alemanas tienen una responsabilidad. Fíjense que hay cálculos de una fundación que ya les muestro en información gráfica que dicen que el consumo doméstico alemán se estancó durante casi 20 años antes de recuperarse finalmente. Esa es una arista que vale la pena prestarle atención. Según los cálculos de la Fundación Hans Böckler, el consumo doméstico se estancó durante casi 20 años antes de recuperarse finalmente. La evolución salarial fue similar, especialmente en el caso de los ingresos medios y bajos. Y las estadísticas del mercado laboral, que a primera vista parecen brillantes, también se deben al fuerte aumento del sector de salarios bajos y del empleo precario. Aunque la mayoría de los alemanes pueden decir que a pesar de todo les sigue yendo mejor que a otros en Europa, hay datos imposibles de ocultar. Es innegable que los alquileres en muchos centros urbanos están adquiriendo un valor incalculable para muchos, que actualmente hay menos de la mitad de viviendas sociales que en 1990. Tampoco se puede ocultar el avance e institucionalización de la precariedad, los minitrabajos y los retrocesos del sistema de pensiones tras su privatización, lo que crea un serio problema de jubilados pobres. Una tercera parte de la población alemana sufre directamente esas condiciones y el 19,7% está amenazado de pobreza y exclusión social, solo 4 puntos por debajo de la media europea que se sitúa en el 24%. De inmediato voy a ver panorama petrolero. Brent operando a $71,19 el barril, WTI 64,59 el barril, OPEP manteniéndose en 70,33 por barril. Todos tienen marcadores siempre en dólares por barril. Gracias, hasta la próxima.